Revive la leyenda del enmascarado de plata sin censura. Y a 100 años de su natalicio celebran al primer romántico mexicano. Rafael García Villegas, amigos y amigas de Noticias 22, qué alegría estar con ustedes en este jueves en la hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto les damos la más cordial bienvenida. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, y nos vamos de inmediato a la información que tiene que ver con los derechos culturales, Laura, que son una prioridad. Y por ello la ley enfatiza tener acceso a los mismos desde la infancia. Con 74 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó adicionar una fracción séptima al artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Lo anterior, con el objetivo de que se integre en los principios de esta norma el interés superior de la niñez y de la adolescencia en la política cultural del Estado mexicano. Debido a que la infancia es un periodo de suma valía en la vida de las personas, que está marcado por elementos como la imaginación, el asombro, la ingenuidad, las formas de aprendizaje y la sensibilidad, las niñas, niños y adolescentes requieren de la cultura, no solo por los conocimientos e ideas adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo, sino también por la sensibilidad, identidad y empatía que con la cultura se logra. Lo anterior fue el detonante de la presente reforma, que señala la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como un conjunto de mecanismos que se ejecutan en los 3 órdenes de gobierno, a fin de garantizar de manera universal y especializada los derechos humanos de este sector de la población. La propuesta indica que corresponderá a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener estructura física, así como aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo este ejercicio de los derechos culturales. Congruente con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, el dictamen pretende lograr que la niñez tenga acceso natural a la cultura y a todas sus bondades. Noticias 22, Karen Rivera. El legado de Guadalupe Rivera Marín va más allá de la difusión del trabajo de su padre. Y su pasión por el arte sigue permeando a las nuevas generaciones. Guadalupe Rivera Marín construyó una carrera sólida y por méritos propios. Fue funcionaria pública, profesora, promotora cultural, investigadora, pero sobre todo una tenaz impulsora del trabajo que dejó su padre, el pintor Diego Rivera. Así lo constataron las personas reunidas en el Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje. Mi madre fue alguien que le significó, fue alguien que en algún momento de sus vidas los influyó, ya fuera como maestra, ya fuera como funcionaria, como jefa, como compañera política. Y para mí eso sería recrear ese afecto, ese interés, esa atención que mi madre despertó en todos nosotros. La Doc, como así me expresé siempre de ella con mucho cariño, fue un personaje por sí misma. Su trayectoria política y sus experiencias diplomáticas son ya parte sustancial de la historia de las mujeres en México. Gran gestora cultural y valiente promotora del arte nacional en el extranjero. Una personalidad potente. Me compartió unas memorias maravillosas sobre la política en México. Me dio lecciones de una gran conocedora de arqueología y arte antiguo mexicano. En el homenaje se refrendó el compromiso de preservar y difundir el legado de Diego Rivera a través del fideicomiso que creó, pero también de buscar los mecanismos para que se reedite la obra que dejó Guadalupe Rivera Marín, entre ellas un libro inédito. Hay un libro que es sobre el ballet Horsepower, que es máquina de vapor, ¿no? Que fue un ballet para el cual mi abuelo hizo la escenografía y el vestuario. Y la colección de todos esos dibujos, bueno, no son dibujos, son acuarelas muy hermosas, pertenecen al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese ballet, es del año 33,
Solo tuvo una función en Filadelfia, una función especial, y fue muy controvertido, música del maestro Carlos Chávez, y nada más les digo lo que Frida opinaba, que era una porquería. Muy al estilo de Frida. No, pero la crítica misma fue como muy, digamos, tanto favorable como desfavorable. Entonces creo que eso amerita que haya escrito este libro, hecho esta investigación, quiénes intervinieron, quiénes la apoyaron, cómo se dio la función y demás. ¿Qué faltaría publicarlo? ¿Faltaría publicarlo? No, los derechos pues los tenemos mi hermano y yo. Somos sus herederos universales y por fortuna nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya ayer les anticipábamos de esta centenaria celebración, que hace que el romanticismo mexicano vibre de nueva cuenta. Alberto Beltrán es, con toda seguridad, uno de los más prolíficos artistas gráficos que ha dado México. No obstante, a pesar de haber formado parte del taller de gráfica popular y de ilustrar los periódicos y publicaciones más representativos de su tiempo, sigue siendo un personaje desconocido para las nuevas generaciones. Es de estos personajes que han construido el México contemporáneo, pero de una manera muy sutil. No necesita estar su nombre entre los más mencionados, pero la obra sin duda es de las que más han arraigado en el pueblo mexicano. Para mantener vivo el legado del notable pintor, grabador y caricaturista a un siglo de su nacimiento, el Museo Nacional de Culturas Populares realizó entre ayer y hoy un par de jornadas conmemorativas. Mediante charlas y conversatorios, estudiosos de su obra celebraron sus contribuciones al quehacer gráfico mexicano y sus aportes al registro de las culturas populares. Así también, sus amigos y cómplices compartieron testimonios de viva voz sobre su faceta más personal y afectiva. Allí estuvo, por ejemplo, la escritora Elena Poniatowska, quien trabajó codo a codo con Beltrán a finales de los años 50. Alberto Beltrán recorrió hasta el pueblo más perdido de la República Mexicana y conoció mejor que nadie el arte popular que dibujó, fotografió, atesoró, catalogó con amoroso cuidado. Como parte del homenaje se inauguró la exposición Alberto Beltrán, de mirada acuciosa y trazo comprometido, que da cuenta, entre otras cosas, de la diversidad de temas que abordó en sus litografías y linograbados, así como las célebres representaciones que hizo de Ricardo Flores Magón y otros personajes de la historia nacional. ¿De qué se conforma? Hay desde bocetos a lápiz, algunos grabados, hay portadas de libros también que van a encontrar y van a reconocer. La exposición Alberto Beltrán, de mirada acuciosa y trazo comprometido, permanecerá en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 18 de junio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vamos a conocer de qué va y quiénes están detrás de esta iniciativa. Se trata de la Declaración por la Inclusión en las Artes Escénicas, Expresiones Culturales, Cine, Televisión y plataformas de streaming en nuestro país. Luego de su iniciativa para la reforma al artículo 14 de la Ley de Cinematografía, promovida por la diputada Marisol Gacé el año pasado, fue presentada en el Museo de la Ciudad de México la Declaración por la Inclusión en las Artes Escénicas, Expresiones Culturales, Cine, Televisión y plataformas de streaming en México. Esta rueda de prensa y esta carta surgen después de que yo presenté una iniciativa para modificar la Ley 14 de la Ley General de Cinematografía. Y esta ley lo único que estoy cambiando, más bien estoy poniendo, es sin estereotipos y sin discriminación. Esto generó una discusión muy rica, muy vasta, muy buena. En la conferencia estuvieron presentes la actriz Maya Zapata, representante del movimiento Poder Prieto, y José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX, entre otras personas que se han sumado a la iniciativa. ¿Qué
¿qué es lo que yo quiero? Pues que las plataformas como Televisa, TV Azteca, Canal 22, Canal 11 vengan y discutamos sobre lo que estamos viendo en pantalla, qué queremos, qué estamos contando, cuáles son las narrativas y sobre todo las personas. Porque claro, somos 80% de personas morenas en este país y solamente el 3% ocupa puesto, por ejemplo, una película, el protagónica de una película, pero además con qué narrativa. ¿Qué se cuenta cuando ves a las personas morenas en una película? Estereotipos, el narcotráfico, la trabajadora del hogar. La expectativa de la diputada Gacé es abrir la discusión y la reflexión en torno a las narrativas. Ahorita no es vinculante, por eso es una carta declaratoria donde van a firmar para trabajar en. La intención sí es seguir haciendo mesas de trabajo, abrir la discusión y ver resultados. O sea, pensar que en 6 meses esta discusión va a ser de vamos a irnos a cuotas, porque claro, ahorita justo con las cuotas pues podemos pelearnos mucho con la libertad de expresión. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Será que el denominado sueño americano no es tan soñado como se plantea, Laura? Efectivamente, y que está más cerca de ser una utopía que una realidad. Los fenómenos migratorios de nueva cuenta de América Latina llegan a la mesa de reflexión. La inmigración latinoamericana a Estados Unidos es el nombre de la conferencia magistral que ofreció el profesor de la Universidad de California, David Maciel, y en el que se ha recorrido el impacto histórico, social, económico y político de las poblaciones en la Unión Americana. La mexicana es la más antigua, es la más duradera y que ha sido la más constante. No ha sido cíclica como muchas otras migraciones en Estados Unidos. Desde fines del siglo XIX hasta la época actual, ha habido emigración mexicana a Estados Unidos. Es la más numerosa. México es el país que más emigrantes ha aportado a Estados Unidos y también ha sido el país más repatriado, o sea, el país donde más han deportado a personas han sido mexicanos. A diferencia de las migraciones de irlandeses, italianos y alemanes, migraciones que han obedecido a coyunturas, la mexicana, encabezando actualmente la gran migración desde Latinoamérica a los Estados Unidos, suma 70 millones de habitantes, muchos de los cuales enfrentan la incertidumbre legal en diferentes grados. Del por qué no se ha alcanzado una reforma migratoria, David Maciel expone una razón política. Los republicanos saben que tarde o temprano, si legalizan a indocumentados, que son cerca de 6 millones de descendencia mexicana, 11 millones en totalidad, tarde o temprano ellos van a adquirir la residencia y luego la ciudadanía o sus hijos y quieren minimizar el voto latino que ha sido predominantemente para el Partido Demócrata. En la conferencia realizada en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, David Maciel también habló de la lejanía que desde México se tiene con las organizaciones que trabajan en favor de los migrantes al norte del río Bravo y señaló un desconocimiento sobre diversos temas, en particular el relativo a las remesas. Hay mucha confusión en México y que cada rato dicen nuestros paisanos que nos están salvando, los migrantes que mandan dinero. Los migrantes sí mandan dinero, pero son una parte muy chiquita de la comunidad total de origen latino. La mayoría de las remesas la mandamos nosotros, los residentes estadounidenses, porque somos el grueso de la población latina y casi todos tenemos familia en México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa les comentamos que la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, sostuvo hoy un encuentro que llegan a la mesa de reflexión, un encuentro en Italia con el gobierno, con su homólogo del gobierno italiano, Gennaro San Giuliano, en el que estuvo acompañada por el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba. Ambos funcionarios destacaron la próxima celebración, en 2024, de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones reconocidas como potencias culturales a nivel global. En este marco se destacó el rico programa de actividades que se está conformando para dar realce a tan importante conmemoración y en el que la cultura y el arte jugarán un papel fundamental y por supuesto nosotros estaremos dando seguimiento de las actividades. Bueno, México, Italia, que claro, no, potencias culturales, eso ni duda cabe. Y bueno, pues vamos a una muy breve pausa, regresamos con cine, aquí está Julio López ya. Y la Marquesina, no se vayan.
MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. ¿Cómo se sigue adelante luego de sufrir violencia de género? Es muy difícil levantarme y saber que tengo una lucha entre seguir viviendo o hacer justicia. Unidas por un diálogo sanador y de reconstrucción de memorias. Nuestro cuerpo como mujeres es sagrado y nuestra dignidad no tiene precio. Médulas, sanando de raíz. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, durante la programación del mes. Creo que la única que puede decidir por su cuerpo y por su vida somos las mujeres. Aquí, la posibilidad de ir de la simple observación del acuario del mundo en Baja California al asombro es inevitable. Cuando tú ves tiburones en un hábitat, quiere decir que has logrado restablecer la salud de ese hábitat. Misión Baja. Definitivamente valió la pena dejar la pesca y guardar todas las artes de pesca para convertirme en operador turístico. En naturaleza. Últimos episodios. Domingos, al terminar Cineteca de Culto. Espacio, tiempo y sensaciones son algunos de los elementos con los que se construye la memoria. En la casa del poeta Ramón López Velarde se ha presentado la memoria escrita de la tercera edición del Festival Internacional La Mujer en las Letras, una iniciativa del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía que busca potenciar la voz de creadoras mexicanas e internacionales, así como abrir un espacio de encuentro que visibilice su quehacer artístico. Cada vez somos más, e inclusive lo podemos ver en las publicaciones pasadas, cada vez el libro se va haciendo más extenso. Luego de 2 ediciones completamente virtuales, el festival tuvo lugar de manera híbrida entre los meses de mayo y junio del año pasado. Se inauguró en el Palacio de Bellas Artes, tuvimos mesas en el Senado de la República, en la misma academia, en el Museo de la Mujer, en el Metro de la Ciudad de México. El festival logró convocar a más de 100 escritoras y artistas de distintas disciplinas, algunas de ellas afincadas en países como Turquía, China, Dinamarca, Argentina, Brasil y Chile. El libro reúne en más de 350 páginas todos los poemas que se leyeron en la tercera edición del encuentro. Es un abanico de temas, de edades, como ya dije, de percepciones de la literatura, de percepciones propias del cuerpo femenino, de la ideología feminista o femenina. Entonces, y además está en diferentes idiomas también. Está en inglés, está en francés, en alemán y en chino. También en griego. La publicación puede adquirirse directamente en la sede de la Academia Nacional de Historia y Geografía, que está ubicada en el número 60 de la calle Londres, en la Colonia Juárez. También puede solicitar información en el Facebook de la institución o de la directora del festival, Beatriz Saavedra. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Reexploremos la construcción de lo público a partir de la memoria de David Alfaro Siqueiros. A la Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural ha llegado la muestra David Alfaro Siqueiros, la construcción de lo público, una mirada al trabajo del muralista mexicano donde quedan al descubierto sus procedimientos artísticos, lo constructivo y el uso que le daba a la geometría. Es lo que buscamos señalar en la exposición como un factor diferencial. El aspecto constructivo de la propuesta mural de Siqueiros como un factor determinante de su propuesta, lo que se conoce con, ya para finales de los 40, los 50, esta integración entre la pintura, la escultura y la arquitectura como una nueva propuesta de arte público.
A lo largo de la muestra se hace un recorrido por 8 murales abarcando desde la década de los 30 hasta los 50. A estos le acompañan 35 obras. Podremos ver pinturas de caballete y escultopinturas, pero también fotografías, maquetas, bocetos y 82 materiales pertenecientes al Centro de Investigación y Documentación Siqueiros. Toma como punto de partida uno de los primeros manifiestos, ¿no? Del muralismo, que se titula 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, que se publicó en 1921 en la revista Vida Americana. David Alfaro Siqueiros, La construcción de lo público, fue curada por un equipo de la Sala de Arte Público Siqueiros, La Tallera, conformado por Willy Kautz, Mónica Montes y Joel Pérez. Primeramente, con motivo de la conmemoración del centenario del muralismo en México, se exhibió en el Complejo Cultural Los Pinos. Hoy llega a Casa Chihuahua, donde permanecerá hasta mediados de septiembre. En octubre se traslada al Museo de Historia de Monterrey. Posteriormente, después de Monterrey, en febrero concluye su itinerancia en la Pinacoteca de Jalapa, en Veracruz. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Uno de los momentos más esperados cada jueves, la marquesina en Noticias 22, que hoy Julio López llega sin censura. Vamos al otro lado del estudio con Laura Barrera. Bueno, pues vamos a presentarles un par de notas que seguramente les van a llamar muchísimo la atención. Una de ellas tiene que ver con un ídolo, no solamente para los mexicanos, sino que también hay varias películas suyas que son de culto en Europa. ¿Cómo estás, Julio López? Particularmente en Francia se exhibieron algunas de ellas, Santo contra las mujeres vampiro, que causaron sensación porque son películas delirantes en las que hay humor, intrigas, personajes inesperados y que bueno, son películas que ahora forman parte ya de un cine histórico que uno no puede obviar, ¿no? Y que además de luchadores. De luchadores y que hay una gran sorpresa que nos vas a comentar. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa para muchísimas personas, Laura, en el sentido de que se está reinventando la figura del santo a partir de que han salido hallazgos, ¿no? Me encanta la palabra que utiliza la investigadora que hizo estos hallazgos, Viviana García Besné, arqueología cinematográfica. Literalmente encontró materiales que habían estado guardados por muchísimos años, inéditos, y ahora ven la luz en una versión de esta película para todo el público que se llamaba Santo contra los jinetes del terror. Salieron escenas sin censura, como ya decía Rafa, ¿no? Desnudos totales, parciales y con algunas transparencias. Y bueno, la película ya está casi completa. Tuvimos la oportunidad de platicar con esta investigadora y esto que fue lo que nos contó respecto de esta película que lleva por título Los leprosos y el sexo. Nuevamente, la investigadora y restauradora Viviana García Besné saca a la luz un filme protagonizado por el santo que contiene desnudos. Una década atrás reveló que la película Santo en el tesoro de Drácula tenía una versión para adultos bajo el título El vampiro y el sexo. Aunque el hallazgo era mayúsculo, la noticia no fue bien recibida por todos. Me llegaron mensajes diciendo que querían matarme los fans del santo porque yo estaba haciendo sacrilegio con sus películas. La arqueología cinematográfica la llevó a encontrar otro filme del Enmascarado de Plata con una doble versión. Se trata de Santo contra los jinetes del terror. La versión sexy lleva por título Los leprosos y el sexo. Y cuando finalmente decidí, ok, voy a llevar estas latas, las voy a llevar a escanear y vamos a ver qué hay y qué pasa, ¿no? Porque ya lo había visto así y dije, sí, seguro es material de Santo contra los jinetes del terror, porque pues ya reconozco muy bien las películas, pero cuando vino a mí el escaneo, y yo estaba aquí viéndolo, te prometo que es que yo gritaba, Dios mío, no puede ser. Sin embargo, en esta película de Los leprosos y el sexo, hay escenas que son mucho más fuertes. De hecho, hay una escena de una violación que a mí francamente me incomodaba y que yo personalmente la hubiera quitado, ¿no?
pero pues aquí ya no entra mi criterio personal, aquí es como mi labor de archivista es enseñarle a la gente lo que hay y que la gente decida y escriba y lo critique como lo quiera criticar. El filme tuvo ya una función especial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y luego una mucho más pequeña en la Cineteca Nacional. Lo que yo noto es que es una película que cortaron en último momento y, como dicen, cortaron con machete. Porque si tú ves la película de Santo contra los Jinetes del Terror, que era una gran apuesta, es el único western del Santo, ¿no? Hay de repente momentos en que los diálogos empiezan a la mitad de la nada, o sea, claramente como que le cortaron cuadros, ¿no? No estuvo bien cortada. Según el investigador David Wild, Santo filmó al menos 6 películas con versiones para adultos. Veremos si sale a la luz alguna otra. Noticias 22, Julio López. Julio, tú mencionas que hay gente que no le gustó. Sin embargo, hay otros puntos de vista, ¿no? Sí, o sea, lo que está buscando la investigadora Viviana es que la película se vea en un foro mucho más grande, que haya una función de lucha libre antes y que después se pase la película. A mí me encantaría asistir. Espectáculo. A mí me encantaría asistir. Y es otra dimensión del Santo. Yo creo que esa dimensión familiar de ídolo popular y todo, pues para nada se ve sacrificada, ¿no? Yo creo que más bien se alarga o se dibuja un poco más la sombra de lo que es el Santo, ¿no? Desde otras versiones, desde otras perspectivas, y también darnos cuenta que me decía ella que era como una mezcla entre el cine de luchadores y el cine de ficheras. Esas son estas películas del Santo que reinventan también de alguna manera la industria cinematográfica nacional. Y además un western, Dios mío, yo quiero ver esa película. Se dieron cuenta justo que hacía falta partes porque encontraron los rollos del audio y se dieron cuenta que pues ahí había cachos que no estaban, y entonces ella encontró esa lata, me la enseñó, lástima que no la vimos aquí dentro de esta entrevista, pero me la enseñó y dijo, aquí estaban estos rollos, y que cuando los descubrió estaba con su hijo de 14 años y que era tanta la emoción que quería mostrárselas también, ¿no? Es sensacional lo que sucedió, y esperemos que surjan más porque ella está a cargo de un acervo bastante grande, donde ojalá encontremos muchos más hallazgos, no solamente de esta película, porque Viviana se ha dedicado a restaurar mucho cine popular, cine de luchadoras, por ahí ya tiene películas restauradas en 4K de cine de luchadoras que han viajado por el mundo y en México se han visto muy poco, lamentablemente. Claro, pues ojalá que se vean más, que encuentren más cosas. Son materiales inéditos, no sabemos quién los vio, no hay por ahí, según me decías, Julio, gente que diga, yo me acuerdo haber visto esta película en esta versión. No ha salido nadie que diga eso, entonces son materiales que, como parte de la historia de nuestro cine, son sumamente valiosos. Lo que también es muy valioso, lo que nos vas a comentar a continuación, y que tiene que ver con el reconocimiento académico a quienes hacen el cine. Sí, por supuesto. Digamos que la industria cinematográfica nacional y las producciones internacionales están haciendo muchísimas cosas en nuestro país. Se necesita mano de obra calificada, y bueno, ahí entran muchísimas instituciones, entran empresas, empresarios, entran también algunas, ¿cómo decirlo?, instituciones académicas a formar profesionales para la industria audiovisual, y todos estos cursos que se van a dar son completamente gratis. No les cuento más, vamos a ver de qué se trata y pongan mucha atención porque igual les interesa. Después de que por años el Cine Cosmos estuviera abandonado, renació como el Faro Cosmos, un lugar que brilla con luz propia y que acogerá el primer bootcamp fílmico, que no es otra cosa que la impartición, capacitación y certificación de diferentes oficios de la industria audiovisual. Justamente parte de la política cultural del gobierno de la Ciudad de México es formar a estos jóvenes, darles oportunidades y que sea gratuito. Por lo general, los que tienen acceso a escuelas de cine, a menos que sean las públicas, que es muy difícil entrar, son escuelas de paga muy caras. Las primeras certificaciones que se impartirán son continuista script, electricista en set, segundo asistente de dirección, técnico de imagen digital y primer asistente de cámara. Esta iniciativa fue impulsada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Nos acercamos a conocer que es este órgano de la SEP que está justamente destinado para certificar competencias laborales no tradicionales, digamos, nos ayuda con su esquema de trabajo y vamos poco a poco generando los primeros estándares. La Ciudad de México es considerada la capital del audiovisual en América Latina. Productoras nacionales e internacionales están requiriendo personal especializado que no siempre encuentran y que ahora estará disponible gracias a este programa.
Yo soy una convencida de que se requiere la profesionalización de todos los cuadros, tanto de los creadores como de los técnicos y artistas. Y entonces a mí esta iniciativa me parece muy importante. La parte teórica se impartirá en el Faro Cosmos y las prácticas se llevarán a cabo en los estudios Gabriel García Márquez. La primera edición del Bootcamp Fílmico se impartirá del 23 al 31 de marzo. Noticias 22, Julio López. Bueno, Julio, esto va a continuar, ¿verdad? Porque a lo mejor a la gente de nuestro público le interesa participar en ello. ¿Dónde se puede informar para futuras convocatorias? Pues un poco ya lo decíamos dentro de la entrevista. Canacine es uno de los grandes impulsores. Ahí pueden encontrar información. En el Faro Cosmos también. Faro. Y en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también es otro de los lugares que están involucrados, digamos, en este proyecto que me parece sensacional. Por ahí decían que iban a hacer uno también de locaciones, ¿no? O sea, la gente, ¿cómo eliges una locación? Eso quién te lo enseña, ¿no? Y que esto se fue revolucionando cuando se acabaron los sindicatos cinematográficos que eran muy cerrados, pues digamos que se perdió esa profesionalización de las personas que era como muy natural, ¿no? Abrieron el mercado, pero también se perdió como, pues digamos, esa forma de enseñarse de hijo a padre, así que de padre a hijo, perdón, ¿no? Y bueno, pues son profesiones, son oficios, son asuntos muy específicos que se aprenden muchas veces de una manera empírica, pero bueno, aquí ya tenemos una formación para gente que o ya está en el medio o le interesa entrar. ¿Qué te parece, Rafa? No, una propuesta fascinante porque uno conoce todo el engranaje para hacer una película, porque uno cree, sí, los actores y el director, no, es toda una serie de personas que están detrás involucradas, como pasa en la televisión también, en el séptimo arte, y qué padre poder acercarnos y abrazar estas distintas ofertas. Muchas gracias por traerla a la mesa, Julio, y nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, no llegaron hoy, como se había dicho en una noticia que se volvió tendencia, los alienígenas, dice el monero Trino, que quizá alguno se rompió la pierna y por eso no llegaron, pero sí quizá los seres humanos vengamos del espacio exterior. Un grupo de científicos japoneses encontraron un elemento esencial para la vida en una muestra del asteroide Ryugu, que orbita entre el planeta Marte y la Tierra. Este objeto cósmico se ha mantenido intacto desde que se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años, por lo que es un testigo de la formación del planeta que habitan los seres humanos. La muestra del asteroide fue recolectada por la sonda espacial Hayabusa y el equipo explicó que en esta se encontró uracilo y niacina. El uracilo es uno de los componentes químicos del ARN, una molécula que contiene las instrucciones para la construcción y el funcionamiento de los organismos vivos. Y la niacina, también llamada vitamina B3 o ácido nicotínico, es vital para el metabolismo. El principal hallazgo, aseguraron los científicos, es que el uracilo y la niacina están presentes en entornos extraterrestres y pueden haber llegado a la Tierra primitiva como componentes de asteroides y meteoritos. Lo anterior encaja con la hipótesis de que cuerpos como cometas que bombardearon la Tierra primitiva sembraron en el planeta compuestos que ayudaron a allanar el camino para la evolución de la vida. Y esta noche en Debate 22, para hablar del paro en la UAM por violencia de género, Jacaranda Correa platica con alumnas del plantel Xochimilco de dicha institución. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Un asunto lamentablemente cada vez más común, Laura, y es fundamental denunciarlo. Y en todos los niveles académicos se da, entonces mucha atención, no se pierdan hoy Debate 22, porque seguramente las reflexiones y la concientización que detone este programa dará mucho de qué hablar. Vamos a la pausa, regresamos. Háblame del amor. El amor no se piensa, se siente o no se siente. A Ismael le gusta la Y Laurita. Te excita, ¿verdad? No. Está muy pinche guapa.
Estoy desesperado, Susana. No puedo vivir sin ti. Me tienes como perro sin dueño. Yo también estoy sola. El amor y la amistad las encuentras en MX, Nuestro Cine. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. ¿Y nunca tuviste un amor secreto? Se murió de amor. Estoy enamorado de usted. Enamórate de las mejores historias en MX, Nuestro Cine. De la mano de Javier Aranda, Gaby Tlaseca, Kimberly Armengol, Jacaranda Correa y Álvaro Cueva. Un programa muy especial de Debate 22. Encontrarás un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas de carácter histórico, político, social, tecnológico y cultural. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas. Tener el museo solo para nosotros, cuando no hay nadie. Recorrer todos los pasillos, salas, rincones y reservas del Museo del Prado. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España fue quien inició la colección real del Museo del Prado. En la búsqueda de historias, momentos y emociones que despiertan las obras. Llevo un rato llamándote con mis llaves. Los cuadros tienen alma y Ramón Jenner nos muestra los secretos y misterios dentro de este recinto. 200. Una noche en el Prado con Ramón Jenner. Domingos, 21 horas. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Su casa es su escritura y afirma que la invención del lenguaje estuvo a cargo de las madres primigenias que abrieron sus carnes para parir sonidos encadenados que formaron palabras y con ellas nombraron a sus hijas, a sus hijos, al río que serpentea su agua viva, a los vientos, las estrellas que nunca duplican su luz, el fuego que no repite sus formas, al amor, al olvido. Cristina Peri Rossi, bióloga, poeta que se exilió en España cuando Uruguay fue dictadura y que el franquismo terminó por expulsarla. Nocturno Urbano reúne 2 libros, Cosmogonías y Habitación de Hotel. Romántica antes de saber lo que significaba, sigue siendo la insumisa que fue de niña. La poeta quien siempre ha salvado del exceso del romanticismo, la ironía, el humor y la ternura. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Los 7 samuráis cabalgarán de nuevo esta noche. ¿Por qué la gente no se puede llevar bien? Esa pregunta fue una constante en la filmografía de Akira Kurosawa, que se vio reflejada en películas como La sombra del guerrero, Los 7 samuráis y La fortaleza escondida. El director de cine japonés nació en Tokio el 23 de marzo de 1910. Primero se formó como pintor, habilidad que utilizó para sus guiones ilustrados y los carteles de sus películas, y después trabajó en el cine como asistente de director. En 1943 empezó a dirigir y en 1948 desarrolló El ángel ebrio,
su primera historia con estilo propio. El cine de Kurosawa se asoció con peleas de samuráis o épicas de clanes en el Japón medieval, pero también apeló a una historia personal contada con sensibilidad. Cintas como Caos y El Mercenario fueron narraciones propias o adaptaciones con un estilo visual que iba desde el blanco y el negro cuidadosamente matizado hasta la utilización de colores que parecían físicamente imposibles, conseguidos sin efectos de computadora. En la película Sueños de 1990, por ejemplo, mostró a un Martin Scorsese interpretando el papel de Vincent Van Gogh. Hoy recordamos al sensei del cine nipón, ganador de múltiples premios, entre ellos el Oscar honorario en 1990. Sueños de Ersul Salá, Los Siete Samuráis, ya lo escuchábamos, y para entender las dimensiones de Akira Kurosawa, sin él tampoco existiría Star Wars. Así de importante es la influencia en otros cineastas de este gran autor japonés. Y descubramos por qué ahora es tan importante respirar por la nariz. En Francia se ha despertado un verdadero interés por la respiración y la importancia que se le da es tanta que el gobierno ha lanzado una campaña nacional de salud pública sobre el tema. Déjeme explicarle. Hoy en día, los científicos estiman que 25% de los adultos mayores de 30 años sufren oficialmente de apnea del sueño, pero que el 80% de los casos no ha sido diagnosticado. Y la apnea del sueño está totalmente condicionada por la forma en que respiramos durante el día, es decir, por la capacidad de respirar bien por la nariz. De acuerdo con la revista Madame Figaro, el estrés no solo bloquea la respiración, sino que también nos empuja a aspirar aire por la boca, y ahí también entra en juego la capacidad para regular el ritmo de la respiración. Y es que está científicamente probado que el 90% de las personas no sabemos respirar correctamente, y según el libro Breathe del periodista estadounidense James Nestor, publicado el año pasado en Estados Unidos y que acaba de llegar a Francia, estudios neurocientíficos han comprobado los poderes insospechados que la respiración tiene sobre la salud, la inmunidad, el sueño y también sobre las funciones cognitivas. De acuerdo con esta investigación científica, mejorar la respiración ayudaría a equilibrar el cuerpo y a pensar mejor. Por su parte, el Centro de Investigación en Neurociencias de Lyon ha revelado que el ritmo de la respiración actúa como una especie de metrónomo cerebral, que es una herramienta de sincronización que facilita la comunicación entre las distintas áreas del cerebro, especialmente en la vigilia tranquila. Dicho de otro modo, la respiración tranquila, cuando alargamos el intervalo entre inspiración y expiración, proporciona las condiciones para un funcionamiento cognitivo óptimo. Eso sí, siempre y cuando respiremos bien por la nariz, porque probablemente el ritmo de la respiración se transmite al cerebro gracias a los receptores olfativos de la cavidad nasal, que son sensibles a las variaciones de presión. ¿Quieres saber más de los efectos de respirar por la boca y de la apnea del sueño? Mañana, la segunda parte de este interesante artículo de Madame Figaro. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Veamos qué recomendaciones nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar otro clásico de Felipe Casals de 1982. Se trata de Bajo la Metralla, que narra sobre un grupo guerrillero de izquierda que tras un sangriento y fallido intento de secuestrar a un político, se refugia en una casa de seguridad. En la operación, el grupo toma preso a un hombre que resulta ser un ex compañero de lucha. Eso da pie a una discusión ideológica entre los guerrilleros. Basado en un guión de Javier Robles, la película es interesante por la forma magistral en que Casals resuelve los espacios cinematográficos, en la medida que casi toda la acción transcurre en interiores. Por cierto, se aprovechó para ello una casa que había quedado abandonada de una producción hollywoodense en los estudios Churubusco. El realizador tuvo además la fortuna de trabajar con un reparto de lujo, integrado por María Rojo, Humberto Zurita, Alejandro Camacho, Manuel Ojeda y José Carlos Ruiz, nada menos.
que interpretan sus papeles con singular solvencia. Bajo la Metralla obtuvo, entre otros, el premio Ariel a la mejor película y mejor dirección en 1983. Se las recomiendo mucho, pasa hoy en el canal 22.2, Nuestro Cine, a las 11 de la noche, 23 horas. Nos vemos la próxima semana. Bueno, pues después de la pausa de esta recomendación, tenemos libros, danza, en unos momentos. No se mueva de sus lugares, ya volvemos. Aquí se habla sobre lo que todos saben o creen que saben y nadie se atreve a contar. Borges, muchas de sus traducciones no fueron hechas por él, sino por la madre. De los temas de la épica, la historia y los griegos lo pintaron las mujeres. Lenguaje, curiosidades, entretenimiento, ciencia, arte, cultura, de una forma amena, clara y divertida. Algarabía TV, viernes, 21 a 30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Con un humor negro y surrealista, y a través de entrevistas, encuentros inesperados, ellos abordan y conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. Ya somos generación, ¿verdad? Que nos empezamos a cotorrear por la red social. Y es un poquito pasado, de hecho. ¿Por qué crecimos hacia el lado incorrecto? ¿Por qué no crecimos La Chora hacia la TV, naranja, no? con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados, al terminar Zona M. Háblame del amor. El amor no se piensa, se siente o no se siente. A Ismael le gusta la Mi Laurita. Te excita, ¿verdad? No. Está muy pinche guapa. Estoy desesperado, Susana. No puedo vivir sin ti. Me tienes como perro sin dueño. Yo también estoy sola. El amor y la amistad las encuentras en MX, Nuestro Cine. Ya suena la batería y entre cadenzas se cocina este estreno. Este viernes 24 de marzo, la Sala Nezahualcóyotl será testigo del estreno mundial de 3 obras musicales. Enrico Chapela, ganador de la beca Guggenheim y el premio Alexander Zemlinsky, presentará su obra Mutante, acompañado por la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM y la Dartmouth College Wind Ensemble. Es un concierto para batería y banda sinfónica. Yo tengo un pasado rockero. Cuando era joven tocaba en una banda de metal en los 90s y también toqué en una banda de reggae y una de jazz latino. Mutante es resultado de 5 años de trabajo y se hizo por comisión del Dartmouth College. Por su propia naturaleza, ha supuesto un gran reto para el compositor mexicano, pues había que integrar las fragorosas sonoridades de la batería con la sutileza de los demás instrumentos. Cuando la banda sinfónica tiene que cantar, le pongo pianísimo a la batería para que no tape a lo que está pasando en la banda sinfónica. Pero hay momentos donde la batería toca completamente sola, lugares que se llaman la cadenza. Ahí es donde despliega el mayor virtuosismo que es posible, donde saca las 5 antorchas para malabarear arriba de un monociclo en una cuerda floja. La presentación de Mutante se enmarca en el programa de música mexicana contemporánea para banda de alientos de Música UNAM. Durante este mismo, las agrupaciones interpretarán Cauillamari de Gabriela Ortiz e Iteraciones citadinas de Charles Daniels. Una parte de la velada será dirigida por Brian Messier y la otra por Luis Manuel Sánchez Rivas. Y lo que sí queda, para no quedar que se me haya olvidado su pregunta, en el tintero es tocar todo esto en Estados Unidos, en Dartmouth, en Inglaterra,
en algún momento del futuro. Quienes deseen asistir al estreno de Mutante, Cauillamari e Iteraciones Citadinas pueden encontrar información de los boletos en la página de Música UNAM. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Inició el mes sagrado del Islam. Comenzó el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Los musulmanes conmemoran esta fecha como el mes en el que el profeta Mahoma recibió la primera de las revelaciones que componen el Corán, su texto sagrado. Se trata del 9º mes del año musulmán, que este 2023 inició el 23 de marzo. El Ramadán es considerado un momento dedicado a la autorreflexión y cuidado del prójimo. Los fieles tratan de conseguir un acercamiento espiritual con Alá, fortaleciendo sus relaciones con Dios y llevando a cabo lo que consideran acciones desinteresadas y bien intencionadas, por lo que no pueden comer ni beber en las horas diurnas, evitan la ingesta de alcohol y también las relaciones sexuales desde la salida hasta la puesta del sol. La vida de todo musulmán está marcada por 5 fundamentos que los guían en su camino. El ayuno, tener fe que no existe otra deidad salvo Dios y el profeta Mahoma como su mensajero, donar dinero a obras de caridad, llevar a cabo el rezo 5 veces al día y el peregrinaje a la Meca al menos una vez en la vida. Con cerca de 2.000 millones de creyentes, el Islam es una de las religiones con mayor número de fieles en todo el mundo. Este año, el Ramadán finalizará el 21 de abril. Con la publicación de Con R de Reality, Luis Zapata sigue cosechando lectores de manera póstuma. Luis Zapata nos sorprendió revelando parte de la vida de la comunidad gay con su célebre novela El vampiro de la colonia Roma. Ahora nos vuelve a sorprender con esa capacidad de observación con su novela póstuma Con R de Reality. Aquí que Luis crea un reality sobre moribundos, sobre desahuciados, pues es también parte de que era una persona que observaba cuáles eran las manifestaciones de la cultura de masas, ¿no? Que era lo que funcionaba. Y bueno, en parte era porque él le encantaba ver telebasura, esa es la verdad, ¿no? O sea, Luis no era un escritor no era exquisito, no era ¿no? un autor como que era bastante populacho y le encantaba, no sé, Cantinflas, Capulina, Tintán, ¿no? Angélica María, por supuesto. Contrario a lo que podríamos pensar, Luis Zapata no nos presenta un show o los vericuetos de una producción. Nos dibuja una serie de personajes y sus personalidades. Luis habla, pues sí, de muchos aspectos. También habla de, por ejemplo, del más allá, ¿no? De un pues no sé, un mundo inexplorado, ¿no? Que no conocemos, del cual siempre hablamos, pero no tenemos ninguna certeza. Habla de otro aspecto que también era muy importante para él, pero que era, digamos, se cuidaba un poco de no sé, de decirlo públicamente, y es que era un católico practicante, ¿no? Esto suena un poco paradójico porque pues Luis Zapata es el gran autor de la literatura gay mexicana. Con R de Reality no es quizás la última novela de Luis Zapata. Antes de fallecer le mandó a una amiga Ramales Nocturnos, obra de 300 cuartillas que espera el visto bueno de su hermano Martín y que un editor la quiera publicar. Ese se lo mandó Luis a otra amiga, a quien se lo dedica. Y ella me lo mandó a mí y ya yo se lo mandé a Martín para que él lo lea. Ya lo leímos, Joaquín ya lo leyó Angelina, ya lo leí yo. Te digo, es muy largo, es una obra distinta y rara porque es como Rayuela de él, de Cortázar, porque son 11 números y entonces va contando la historia de los dos. Todos los números 2 son una historia, todos los números 3 son una historia, entonces los va intercalando y pues son distintas cosas, ¿no? A veces son pensamientos, a veces son historias, a veces son chismes, ¿no? Cuenta una historia gay por ahí también. Así que ya lo saben, váyanse a su librería y busquen Con R de Reality. Informaron para usted Daniel Rodríguez, Daniel Hidalgo y Alberto Aranda.
Ya esta noche los dejamos con un recuerdo de Joseph Moiseyevich Schillinger, un músico ruso-ucraniano, para que nada más nos demos una idea del contexto histórico, a propósito de un aniversario más de su fallecimiento. Efectivamente, formó a importantes músicos, una influencia también, exploró con sonoridades fuera de lo común, un tanto exóticas, instrumentos de la época. De hecho, muchas composiciones de él son para Theremin, ahorita van a ver una probadita del mismo, y además subrayar el gran legado de compositores del siglo XX que manejaron las disonancias, las atonalidades que fueron formadas por este maestro. Que lo disfruten, nos vemos el día de mañana.